Gracias doy a Dios porque me da la oportunidad de hacer esta nueva grabación. Le pido que me guíe con su Santo Espíritu para que lo que vamos a compartir pueda ser de bendición para todos. Vamos a continuar hablando de las palabras que Jesús dijo o de las cosas que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Nos referimos en esta ocasión a las palabras que están registradas en el Evangelio según San Juan, el Evangelio del apóstol Juan, y vamos a leer del 25 hasta el versículo 27. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo las recibió en su casa. Primeramente vamos a reflexionar un poco acerca de las mujeres que estaban junto con Juan, que es el discípulo a quien Jesús amaba, era el apóstol Juan, las mujeres que estaban allí. Se dice que era su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Eh, Algunos piensan que la hermana de su madre, o sea, la madre de María, la esposa de Cleofas, podía ser la misma hermana de la Virgen María, pero analizando que María se llamaba María, es un poco difícil que la hermana de ella también se llamara María. Por eso me inclino por la idea de que allí estaba María, la madre de Jesús, la hermana de María, que no tiene su nombre dicho, y la otra María, mamá de Cleofas, y María Magdalena. Aquí resalta lo siguiente. Jesús está colgado en la cruz. En esos momentos, los dolores que tendría que estar pasando eran terribles. Después de la flagelación, de estar sin agua, de estar sin comida, después de todo lo que pasó en los juicios que enfrentó y estar en la posición del crucificado es algo terrible. Pero aún en ese momento en que Jesús estaba así, dejó un ejemplo a seguir para toda persona que tiene a sus padres vivos. Porque Jesús no se olvidó de su madre. Jesús sabía que en la condición que él estaba, ya para morir, y que su obra aquí en la tierra ya estaba para terminar, que pronto él iba a morir en la cruz, ser sepultado y todo lo que vendría después hasta su regreso hasta el cielo, su madre quedaba sola en la tierra. Porque aquí se da a entender que María en este momento ya estaba viuda. No dice la Biblia en ningún momento en qué ocasión murió José, el esposo de María, pero José era mayor que María. Antes de casarse con María, José había estado casado y tenía hijos. Esos son los hijos que aparecen como hijos de Jesús, de José, hermanos de Jesús.
Así que María estaba sola, estaba junto a la cruz, pero allí no se menciona que estuvieran los hermanos de Jesús. De acuerdo con el relato bíblico, los hermanos de Jesús hasta este momento no creían en Jesús. Ellos no aceptaban que Jesús fuera el Mesías. Parece que las relaciones que había entre María y los hijos de José no eran las más adecuadas, porque si no hubiera sido así, Jesús no hubiera buscado a otra persona para que cuidara a su madre. El caso es que ahí está Jesús, pone su atención en su madre sola, él se pone en el lugar de su madre, lo que estaría sufriendo, porque Jesús vino a la existencia de una manera maravillosa, porque Jesús, como hemos visto ya en la historia bíblica y volveremos a verlo en otra ocasión, Jesús nació en una forma milagrosa, algo que envuelve un misterio muy grande. Es el mismo Dios que concibe o que fecunda a María. O sea, Jesús nació de la Virgen María, y digo de la Virgen María porque cuando ella quedó encinta o embarazada de Jesús, era una virgen, porque fue embarazada por el poder de Dios. Es un misterio. Dios sabe cómo fue, pero es la única persona en este mundo que ha nacido de esa manera. En cumplimiento del plan de la redención, el Hijo de Dios viene a la tierra, fecunda el Espíritu Santo, así dice la Biblia, a María, y ahí está el Hijo de Dios, que su nombre fue Jesús, que significa Salvador, nace, y cuántas esperanzas, cuántos anhelos en el corazón de María. ¿Entendería ella todo lo que estaba pasando? ¿Entendería ella a plenitud lo que significaba el plan de la redención y que Jesús era el Hijo de Dios? Ella educó a Jesús de la manera en que Dios quería que fuera educado. Fue una mujer bendita porque fue escogida por Dios para tener a su hijo. Fue el ser humano, la mujer elegida por Dios para confiar la educación humana del Hijo de Dios, de Jesús. Por eso una mujer bendita. Después de este tema vamos a hablar algunas cosas más sobre María, pero en este momento lo que nos interesa es esta ocasión en que al frente de la cruz, cerca de Jesús, ahí está Juan, el discípulo amado, está con María, la madre de Jesús. María necesitaba a alguien que la cuidara, alguien que la amara, que la respetara, porque María hubiera quedado sola, no hubiera tenido apoyo humano. Por la otra parte, la idea de que María también iba para el cielo con Jesús, que María era la reina del cielo. De esto vamos a hablar en el próximo tema, en el tema que continúa a este. Vamos a hablar de esto, pero eso no es cierto. María era un ser humano que también necesitaba un Salvador, pero un ser humano bendita porque Dios le eligió para una obra bendita. Y siendo virgen, ella concibe de Dios y queda embarazada del poder, por el poder de Dios, y de ahí viene
Jesús, Dios el Hijo, y también Jesús, el ser humano, porque Jesús era Dios, 100% Dios, y era humano, 100% humano. Jesús mira a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo. María entendió que Jesús le estaba diciendo que Juan la iba a cuidar, que Juan se haría cargo de ella. Jesús le dice a Juan, he ahí tu madre. Juan entiende que Jesús le estaba dando el legado de cuidar a su madre. Jesús tuvo otros discípulos, otros apóstoles, pero el más adecuado para el cuidado de su madre era el apóstol Juan, que en un momento era un hijo del trueno, que en un momento era un hombre codicioso, impulsivo, pero cuando Dios obró en su corazón, cuando Juan entrega toda su vida a Jesús, llegó a ser el apóstol del amor. Y Jesús le entrega a Juan el cuidado de su madre. Debió haber sido para María un alivio saber que Jesús, que su hijo, la tenía en cuenta y velaba por ella y la cuidaba en esta situación difícil que ella estaba enfrentando. Y para Juan también fue una bendición el cuidar a María, porque le recordaba constantemente a su maestro, a su salvador, a su redentor, y yo diría también a su amigo, porque la amistad es algo sagrado, es algo importante. La Biblia habla que hay hermano, que hay amigo más unido que el hermano. Y Jesús era el Salvador de sus apóstoles, de sus discípulos, es el Salvador nuestro, pero también Jesús es nuestro amigo. Y los apóstoles de Jesús eran amigos de Jesús, pero en especial Juan ocupaba un lugar especial y Jesús entrega a su madre al cuidado de Juan. Desde el momento en que Jesús entrega a María, a su madre, al cuidado de Juan, Juan la tuvo y cuidó de ella todos los días de su vida en una forma gozosa. Yo he tenido un privilegio en la vida grande, más de uno, pero ahora solamente voy a mencionar este privilegio que he tenido. Según la tradición, María vivió con Juan en una casa y en esa casa donde María vivió con Juan, estuve yo en un viaje que hice a Turquía. Es algo emocionante esto que sucedió. Algo emocionante porque uno se encuentra frente a la historia, frente a la realidad de lo que la Biblia dice. Uno sabe que este relato bíblico fue cierto, fue real. Muchas personas piensan de la Biblia que es un libro ficticio, pero la Biblia es la palabra de Dios. Lo que en ella se escribe es la verdad y Dios me dio a mí ese privilegio y a cuántos seres humanos, yo no sé cuántos, pero miles, millones de seres humanos han tenido ese privilegio. Pero puntualizo aquí una vez más. La ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús, con este ejemplo que él dio en la cruz, al decirle a su madre que quedaba bajo el cuidado de Juan,
Y al decirle a su apóstol amado que su madre quedaba a su cuidado, repito una vez más en este tema, el cuidado que los hijos siempre deben tener para con sus padres. Porque cuando los años pasan y los padres ya son personas mayores, donde su fortaleza ya se decae, donde tienen los padres necesidad de quien les cuide y les ayude, porque en la vida del ser humano sucede así. Uno comienza en la vida siendo cuidado cuando es un niño. Después uno crece, tiene sus propios hijos. Uno cuida a los hijos, pero finalmente a las personas dichosas que llegan a la vejez y necesitan el cuidado y la atención, los hijos tienen el deber sagrado de velar y cuidar de sus padres. Pero más allá del cuidado del ser humano, está el cuidado de Dios para con sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. Dios cuida a sus hijos. Dios siempre cuidará a todos sus hijos e hijas necesitados en cualquier etapa de la vida. Dios no abandona a sus hijos. Y quiero yo también dar gracias a Dios por esta ocasión en que Jesús habla desde la cruz, buscando el amparo, el cuidado de su madre, porque eso también me habla a mí del cuidado y del amor de Dios para conmigo, y no solo para conmigo, sino para todo hijo de Dios en este mundo. Tú que me estás escuchando, también debes estar seguro del cuidado y del amor de Dios para ti. Dios nunca nos deja desamparados. Dios siempre estará con nosotros. Dio su vida por nosotros en la cruz, resucitó y aseguró la victoria. Con Dios vamos a reinar para siempre en su reino. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. El próximo tema vamos a hablar acerca de María, la madre de Jesús.